Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 28. Hoy vamos a hablar un poquito del seguimiento de Jesús. San Pedro estaba preocupado. Llegó y le dijo a Jesús: Señor, ¿usted se está dando cuenta que nosotros estamos dejándolo todo por seguirte? Y ciertamente en este Evangelio vamos a ver cómo él deja la barca, deja a su padre, deja la fuente de ingresos, deja todo lo que tiene y se pone a seguir a Jesús. Y entonces Jesús dice que para aquellas personas que lo están siguiendo, que para aquellas personas que lo están sirviendo, que han dejado algo por causa del Evangelio, tienen un premio, tienen una recompensa. No se va a quedar sin recibir una recompensa de parte de Dios. Entonces el problema no es que el premio no esté. El primer problema es que el premio lo vamos a recibir en la vida eterna, lo vamos a recibir en la otra vida. Y en segundo lugar, el segundo problema que tenemos es ¿qué es lo que estamos dejando por seguir a Cristo? ¿Cuáles son esas cosas, apegos que tenemos nosotros que estamos colocando de lado para seguir a Jesucristo? ¿Tú estás siguiendo a Cristo? Sí, Padre. ¿Qué has dejado de lado por seguir a Cristo? Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 28 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo. Y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos cantemos al Señor un canto nuevo.
La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos cantemos al Señor un canto nuevo. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en esta reflexión. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación, al compartir de la palabra de Dios, porque hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 28, nos enseña Pedrito nos enseña algo muy bonito. Pedro llegó un momento en que Jesús lo llamó, llegó un momento en que Jesús lo invitó, y ahorita le vamos a leer ese pasaje de la Escritura donde Pedro deja la barca, deja las redes, deja a su padre y se va a seguir a Jesús. Pero resulta que en un momento determinado Pedro se empezó a pensar y a rascarse la cabeza y llegó y le dijo a Jesús: Señor, usted ya sabe que lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Nosotros no va a corresponder porque dejamos casa, familia, todo. Y entonces Jesús dice: nadie que haya dejado familia, casa, hogar, trabajo, hijos, esposa, por mí, por el Evangelio, dejará de recibir su premio. En esta vida vienen copersecuciones y en la otra, la vida eterna. Hoy el Evangelio nos va a enseñar que debemos dejar de ser quejones, debemos dejar de ser católico chimbín, católico pirata, católico de esos que no funciona, no sirve, que para las cosas de Dios colocamos 1000 excusas, que para las cosas de Dios andamos viendo qué obtenemos, qué premio vamos a tener. Y otros dicen: bueno,
yo quiero ser catequista, pero como no me pagan, pues yo no soy catequista. Yo quiero ser lector, pero como a mí no me pagan, pues yo no voy a ser lector. Yo quiero ser músico. Mire, yo estuve en un pueblo trabajando allá en Venezuela, donde era cuna de poetas, músicos, cantantes. Bueno, allá todo el mundo cantaba. Y cuando yo llegué al pueblo, nadie quería cantar. Y la respuesta de los músicos era, como no hay plata, no me paga el padre, yo no voy a cantar en la misa. Yo no voy a cantar en la misa. Y me costó tanto levantar un ministerio de música, porque simplemente no tenían un premio monetario. Para las cosas de Dios colocamos mil excusas, pero en las cosas del mundo no colocamos excusas. Vamos a estos juegos de atracciones o a un circo o a un parque, nos ponen a hacer fila y ahí estamos, formaditos, calladitos, como borregos haciendo fila, calladitos, pagando y quietos. Pero vamos a la iglesia y vamos a las cosas de Dios, entonces queremos obtener premios, queremos obtener comodidad. Y Jesús dice, no señor, la vida eterna la vamos a encontrar con persecuciones. Y en esta vida vamos a encontrar muchas bendiciones, pero también persecuciones. Miren cómo lo va a decir el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 28 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más, y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Pedro... ¿Quién? Pedro le dijo a Jesús. Entabló una conversación con Jesús. Vamos a ver cuál es el pensar de Pedro o qué tiene Pedro en la mente. Y vamos a ver cuántos Pedros y cuántas Pedras están escuchando, o piedras están escuchando este evangelio. Porque así como Pedro pensaba, así nosotros andamos pensando. En las cosas de Dios y en las cosas del mundo siempre queremos obtener un beneficio. Si tenemos beneficios materiales, si tenemos beneficios económicos, entonces sí trabajamos y hacemos las cosas. Pero si no obtenemos beneficios, entonces yo no trabajo y yo no hago las cosas. ¿Cómo la ven? Así estamos nosotros. Pedro se acerca a Jesús, no se acerca para decirle cómo me porto bien, o cómo agarro la santidad, o cómo me ejercito en las virtudes, o cómo soy mejor persona. Miren, la preocupación de Pedro es nuestra misma preocupación. ¿Cuál es? Óiganla. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Pedro le dijo a Jesús, Señor, lo reconoció como Dios, como maestro. Usted ya ve que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Vamos a ver dónde sucedió eso. ¿Cuál fue el momento o a qué llama Pedro? Hemos dejado todo para seguirte. ¿En qué momento Pedro dejó todo para seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que Pedro dejó? Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Qué era lo que a Pedro le pesaba? ¿Qué era lo que Pedro? Porque miren, a veces nosotros en las cosas de Dios somos como muy de fuerza, somos como muy bueno, pues de inicio me hablan de las cosas de Dios y soy el primerito, sí, tengo fuerza, quiero. Pero después nos cansamos. Y entonces Pedro, cuando se fue a seguir a Jesús, no pensó en las consecuencias de seguir a Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 18. Pedro no pensó en que le iba a faltar esto, le iba a faltar aquello. Tuvo la iniciativa, se levantó y dijo, voy a seguir a Jesús. Vamos a ver cómo lo hizo Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dejó Pedro? Escuchen. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. Escuchen el evangelio de hoy, Marcos 10, 28. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué fue eso todo? Jesús caminaba por la ribera del lago y se encontró con Pedro. Oigan. Y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Pedro tenía red. Pedro era pescador y Pedro tenía familia, Pedro tenía hogar, Pedro tenía barca. En aquel tiempo los que tenían barcas
es como hoy día los que tienen carro, casa, tienen dinero. Pescador podía ser cualquiera, pero tener una barca, tener una red, ojalá que usted pueda ir a Tierra Santa y allá se le va a explicar con mayor claridad. Tener una barca era como tener hoy día un carro último modelo. Tener una barca era tener dinero y Pedro era pescador, porque era la forma de transporte. Allá habían burros, habían bueyes, habían animales, pero la forma de trasladarse en el lago era una barca y no cualquiera tenía una barca. Y Pedro tenía barca, tenía red para sacar pescado, tenía dinero Pedro, sí, tenía espada, Pedro sabía pelear. ¿Qué nos acuerdan cuando sacó la espada y le voló la oreja a aquel criado del sumo sacerdote? Sí. Pedro tenía una posición en el mundo civil acomodado. Escuchen de nuevo. Pasando por la ribera del lago, Jesús se encontró con Pedro, escuchen, y su hermano. Y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Eran pescadores. Oigan lo que viene. Y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Jesús los invita, vamos a ver si van. Y ellos al instante dejando... ¿Qué dejaron? ¿Qué dejaron? Oigan, acuérdense lo que dijo Pedro. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. A ver, ¿qué dejaron? Pedro, ¿qué dejó? Dejando las redes. Las redes. ¿Qué más? Los siguieron. Siguieron a Cristo. Pedro era pescador, tenía comodidades, tenía redes y siguieron a Cristo. Siga, por favor, miren los otros. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos. Otros dos. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, ¿Qué hacían? que estaban en la barca con su padre Zebedeo. Tenían barca. Los hijos de Zebedeo también estaban acomodados. Eran amigos de Andrés y de Pedro. Santiago, Juan, Andrés y Pedro tenían la misma función, pescar. Oigan. Arreglando sus redes. Y los llamó. Y ellos al instante. De inmediato. Dejando. ¿Qué dejaron? La barca. Barca. Y a su padre. Y a su padre. Miren 3 cosas que dejaron estos hombres. Pedro y Andrés dejaron las redes. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, dejaron las barcas y dejaron a su padre. Por eso Pedro llega a decirle a Jesús, Señor, ya ves que lo hemos dejado todo para seguirte. Claro, económicamente, a modo de dinero, materialmente hablando, habían dejado una fortuna. Pero fíjense cómo dice Mateo 19, 27, que son las mismas palabras de Pedro, pero en Mateo 19, 27, Pedro le llega a decir a Jesús, a ver, ya lo dejamos todos, ¿cuál es el premio de nosotros? ¿Cuál es el regalo de nosotros? Miren, Pedro había escuchado de Jesús. No crean que Jesús era una persona que pasaba desapercibida. No crean que Jesús no era una persona que en la época no era importante. Ser discípulo de Cristo y trabajar con Cristo, ser seguidor del Maestro de Jesús, del que todo el mundo hablaba, decimos en Venezuela, era un cachet, era importante. Mateo 19, 27. Ser discípulo de Cristo, cuando Jesús se acerca y los llama, ellos dejaron todo. Ellos se apartaron de todo. Ellos dejaron todo, escuchen. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo. Ahora, el mismo evangelio, pero con otras palabras. Otro evangelista lo relata. ¿Qué dijo Pedro? Ya lo ves que nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué dejaron? La red, dejaron la barca, dejaron a su padre, dejaron la familia, dejaron todo. Pero escuchen por qué lo dejaron. Y te hemos seguido. ¿Te estamos siguiendo? Escuchen. ¿Qué recibiremos, pues? Entonces Pedro y los apóstoles, al inicio de la predicación del seguimiento de Jesús, fueron muy interesados. Ellos habían escuchado de Jesús. Ellos sabían, ¿no se acuerdan del joven rico que nos relata el evangelio? Cuando Jesús le dijo, vende todo y sígueme, dijo el joven rico, no, Señor.
no voy a dejar todo. Mientras que Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron todo. Pero llegó un momento en que se sintieron vacíos, en que ellos se sintieron desolados, se sintieron desconcertados. Dijeron, teníamos papá, teníamos barca, teníamos redes, teníamos pesca, teníamos vida, teníamos familia. Y ahora nos encontramos siguiendo a Jesús. ¿Qué nos va a tocar? Es una prueba la que Pedro le coloca hoy a Jesús. Es una prueba la que Pedro hoy le coloca al Señor y le dice de nuevo, el evangelio de hoy, Marcos 10:28, escuchen, de nuevo. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Pedro entabla una conversación con Jesús, escuchen. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Mateo llega a decir, ¿qué nos toca? ¿Qué nos vas a dar? Pedro quería reclamarle ahora a Jesús el premio. Y entonces Jesús da una respuesta. Mire, si usted es lector, si usted es músico, si usted es sacerdote, si usted es monaguillo, si usted es catequista, si usted está comprometido con algún movimiento de apostolado, ¿usted sabe cuál es el premio que va a recibir? A lo mejor usted lo está haciendo porque le nace, a lo mejor lo está haciendo porque quiere, a lo mejor lo está haciendo porque el Padre lo mandó, a lo mejor usted lo está haciendo porque en algún momento determinado a usted lo pusieron ahí, el Padre le dijo, colóquese ahí en ese cargo, en ese puesto, colóquese en ese lugar. A lo mejor usted está como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. ¿Usted por qué está ahí? Porque aquí me pusieron. ¿Usted por qué vino a este lugar? Porque aquí me trajeron. ¿Usted por qué fue a la peregrinación? Pues yo no sé. Tuve que dejar todo y me fui a la peregrinación. Dígame, Padre, ¿cuál es el premio de yo ir a una misa? ¿Cuál es el premio de yo ir a una peregrinación? ¿Cuál es el premio de ir a un retiro más profundo? ¿Cuál es el premio de ser monaguillo? ¿Cuál es el premio de ser catequista? ¿Cuál es el premio de servir a Dios como sacerdote, como ministro? Mejor dicho, en español, ¿usted por qué se desgasta tanto la vida? Miren, tengo un trasnocho que tengo las horas, los sueños atrasados y aquí estoy predicándole. Tengo tiempo de no estar en la casa y estoy predicando en diferentes partes del mundo. Padre, ¿usted por qué lo hace? ¿Por qué con Doris están predicando, están evangelizando? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué va a recibir usted? ¿Qué va a recibir usted? Cuando estaba empezando en el seminario, me decía la gente antes de entrar al seminario, los curas se mueren de hambre porque los curas no les pagan un sueldo. A los curas no le dan nada. Y hay congregaciones donde hacen votos de pobreza, donde el cura no puede tener nada. Hay congregaciones. Nosotros los diocesanos somos administradores de recursos. No van a tener nada. ¿Qué premio van a recibir? Miren, ¿por qué predico? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué estamos llevando la palabra de Dios? Escuchen el premio. De parte de Jesús, óiganlo. Jesús le respondió. Respuesta para aquellos que dicen, ¿usted qué gana con predicar? A ver. ¿Usted qué gana con evangelizar? A ver. ¿Usted qué gana con llevar la palabra de Dios? A ver. ¿Usted qué gana con hablar de Cristo? ¿Acaso le van a dar un premio por usted leer la Biblia a la gente? ¿Por explicar la Biblia a la gente? ¿Por sufrir trasnochos, hambre, necesidades? ¿Usted qué gana con ir a una peregrinación? ¿Usted qué gana con estar en la misa dando ese golpe de pecho? ¿Usted qué gana con ser lector en su iglesia? A ver, ¿usted qué gana con ser el músico? ¿Usted qué gana con ser el catequista? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el regalo? ¿Usted qué gana con ayudarle a leer al Padre? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el regalo? Escuche, escuche. Yo les aseguro. Yo les aseguro significa verdadero, comprobado, certificado. Oigan. Nadie, ninguno. Aunque sea poquito, nadie significa todas las personas. Nadie que haya dejado. ¿Qué se deja por el evangelio? Y vamos a ver si lo estamos dejando realmente o no lo estamos dejando. Primero. Casa. Usted, ya vamos despacio, uno por uno. ¿Usted ha dejado algún día su casa por seguir a Cristo? ¿Por ir a una peregrinación? ¿Por irse de misiones? ¿Por irse a llevar la palabra de Dios a un retiro? ¿Usted ha dejado su casa? Miren, ¿sabe qué es lo que más nos cuesta a nosotros dejar? Es la casa. En la casa, cuando usted se va a dormir, tiene su cama y en su cama tiene el huequito donde usted se acuesta toda la noche y ahí se duerme.
En su casa usted tiene la cafetera para hacer el café y le coloca el café y el azúcar para tomárselo. En su casa usted tiene la nevera y tiene la comida que quiere. En su casa usted tiene la ropa que le gusta colocarse y tiene la lavadora para lavar su ropita. En su casa no le falta a usted nada. Y dice la palabra de Dios, nadie que haya dejado casa, ¿sabe qué es lo que más nos cuesta a nosotros dejar? La casa. Y les digo que no solamente ustedes, a mí también. De aquí donde estoy a Venezuela hay como 2 o 3 horas de diferencia. Donde estaba tenían como 8 o 10 horas de diferencia. Dejar la casa, yo me reía de los peregrinos cuando vamos a la peregrinación, yo me reía y decía, Padre, es que en mi casa yo no estoy acostumbrado a comer eso. Padre, decían las mujeres, es que se me quedó la plancha de pelo en la casa, Padre, ¿qué hago? Es que en mi casa, dice la palabra de Dios, nadie que haya dejado casa. Dejar la casa significa, por Cristo, a veces debemos dejar de ser comodones. Cuando yo voy a la iglesia, yo no estoy en los muebles de mi casa que me siento bien cómodo. Pero a veces quiero llegar a la iglesia y hacer de la iglesia como si fuera mi casa, andar hablando, bochinchando, mandando mensajes y perdiendo el tiempo en la iglesia. No, Señor. Nadie que haya dejado casa, ya se fue usted a un retiro espiritual y dejó su casa y su comodidad y llegó al retiro calladito la boca y lo acostaron a dormir, se acostó a dormir, le dieron la comida y se la comió, o eres de los que andan allá y llegan al retiro y piensa que está en su casa y empieza, y yo tengo dieta, Padre, y yo tengo que dormir así, Padre, y yo no puedo levantarme temprano, Padre, y yo tengo que, oye, ¿no estás en tu casa? Hay mucha gente que va a los retiros, a los talleres, a las cosas de Dios y creen que están en su casa. Y andan con una quejadera, sin vergüenza. Nadie que haya dejado casa, ¿qué más se deja por Cristo? O hermanos, ¿qué o más se deja? hermanas. O hermanos o hermanas. ¿Alguna vez a usted le ha tocado dejar sus hermanos por irse con Cristo? ¿O no lo ha hecho? ¿Alguna vez ha dejado sus hermanos por irse para las cosas de Dios? ¿O no lo ha hecho? Miren, hay gente que se apega tanto a los hermanos, a los parientes, a los vecinos, a la gente cercana y no es capaz de dejarlos por Cristo. Va para misa, sí voy, pero es que mi hermano no me quiere acompañar, entonces yo no voy a ir, Padre. Pero es que usted nació con su hermano, sí, somos morochos, ajá. Pero cuando usted va al baño, ¿va con su hermano? Cuando usted va a trabajar, ¿se va con su hermano? Cuando usted se va a hacer una diligencia personal, ¿se va con su hermano? Para todo lo acompaña su hermano, ¿verdad que no? Pero en las cosas de Dios yo me muevo si mi hermano se mueve, si mi hermana se mueve. Pero resulta que mi hermano es bien ateo, que mi hermana es bien incrédula y no le gustan las cosas de Dios. ¿Cuándo vas a seguir a Cristo? ¿Cuando a su hermano le ronque o quiera? Pues no lo vas a seguir nunca. Para seguir a Cristo hay que dejar casa. Hermanos, los hermanos, cuando nosotros los invitamos a una fiesta, a una parranda, a una celebración, a un paseo, son los primeros que se suben al carro para ir. Pero cuando lo invitamos a las cosas de Dios, son bien rogados y dicen que no. Y dice la palabra de Dios que para seguir a Cristo hay que dejar a los hermanos, como la ve, que no lo van a seguir. No deben ser obstáculo ellos para nosotros seguir a Cristo. Que haya dejado hermanos, oigan. Padre o madre. Papá o mamá. Padre o madre. Por seguir a Cristo hay que dejar a papá y a mamá. Miren, con todo el respeto, pero hay cristianos y hay cristianas, hay católicos, chimbín, que colocan como excusa a su papá y a su mamá para no ir a las cosas de Dios. Pero eso sí, tienen un paseo y dejan al papá y a la mamá botados y no les importa. Tienen una parranda y dejan a su papá y a su mamá botados y no les importa. Pero tienen una misa y dicen, es que yo no puedo ir a misa. Otra vez me llamaba una señora y me decía, Padrecito, ore por mí, porque es que yo no puedo ir a la iglesia, porque mi mamita está enferma y mi papito está enfermo y yo no puedo. Yo le decía, ¿y sus hermanos? Es que ellos no quieren cuidarlo. Yo le dije, señora, ¿y cuando usted se enferma, cómo hace para ir al médico? Padre, pues cuando yo me enfermo me toca ir. Pero se lleva a su papá y a su mamá o lo busca a alguien que cuide a su papá y a su mamá. Pues yo busco a alguien, Padre. Oye, ¿y una hora el domingo para ir a la misa no puede buscar a alguien para que cuide a su papá y a su mamá?
tan esclavo, tan abnegado es usted. Y cuando va a trabajar, ¿no deja a su papá y a su mamá solo por irse a trabajar? Sí. Y dice la Biblia que a veces el papá y la mamá se convierten en obstáculos o se convierten en pretextos para seguir a Dios. ¿Cómo la ve? A veces lo colocamos nosotros como pretexto para seguir a Cristo. Y eso es un error. Papá y mamá, vamos a misa, no quieren ir. Lo siento papá, lo siento mamá, yo me voy a misa. Llegó el domingo, día de la misa. Mi papá, mi mamá y mis hermanos llegaron a la casa. Lo siento familia, pero yo me voy a la misa. Si ustedes no quieren ir, yo voy a la misa. Pero lo vinimos a visitar. Pero ustedes saben que los domingos yo voy a misa, me voy a la misa. La familia no puede ser un pretexto para que ustedes y yo nos apartemos de las cosas de Dios. ¿Cómo la ven? Y hay gente tan resinvergüenza y hay gente tan que se aprovecha tanto y piensa que uno es tonto y llega y coloca a la familia como excusa para no ir a las cosas de Dios. ¿Conocen alguno? Yo les aseguro que el que no haya dejado, oigan, papá y mamá, ¿qué más? O hijos. ¿Cómo? O hijos. Repítalo nuevo. ¿Hay algún papá que escucha? O hijos. ¿Usted sabe cuál es la excusa del papá y de la mamá para no ir a las cosas de Dios? Los hijos. Yo conozco varios. ¿Y usted por qué no va? No, porque es que mis hijos no pueden, porque mis hijos están chiquitos. Padre, si yo voy a la iglesia, mis niños se ponen a llorar. ¿Por cómo lo voy a llevar a misa? ¿Para que molesten a otra persona? ¿Cómo la ve? ¿Conocen algún papá y alguna mamá? ¿Por qué no va a la iglesia? Ay, es que el niño se molesta en la iglesia, padre, y está muy pequeño. Mire, yo recuerdo desde que tengo uso de razón, mi papá y mi mamá siempre me llevaron a misa. Y cuando yo me portaba mal en la misa, me hacían señas. En la casa nos arreglamos. Y agarraban la chancla, la correa, me dan 3 correazos para que me portara bien cuando llegaba a la casa. Y así me portaba bien. A veces el papá y la mamá colocan a los hijos como excusa para darle la espalda a Cristo. ¿Usted por qué no lee la Biblia? Ay, es que los hijos no me dejan, padre, yo tengo que estar 100% entregado a los hijos. Y usted se descuida y está el papá y la mamá pegado aquí al teléfono. ¿Por qué no usa ese tiempo para leer la Biblia? ¿Usted por qué no ayuda en la parroquia? Es que yo tengo hijos, padre, y es que mis hijos, ¿quién me los cuida? Ay, ¿y si usted es enferma, señora? ¿Y si usted cae en una cama, señor? ¿No va a haber quien cuida a sus hijos? ¿Y si usted le sale una emergencia y tiene que viajar, no va a encontrar a alguien que le cuide a sus hijos? Y entonces la Biblia dice que para seguir a Dios, los hijos no pueden ser una excusa. No pueden. Y hay padres que colocan a los hijos como barreras o como obstáculos o como excusa para darle la espalda a Dios. ¿Conocen alguno? Hay varios por ahí. Y eso no está bien. Papá, mamá, hermanos, hermanas, hijos. Y tierras. Tierras, el trabajo. La tierra representa el trabajo. ¿Usted por qué no va a la iglesia? ¿Por qué no va a las cosas? Es que yo trabajo, padre. Es que yo trabajo. Como si el trabajo se fuera a acabar. Como si la tierra se fuera a terminar. Miren, yo he conocido muchas personas, miles de personas, que colocan sus tierras, sus trabajos por encima de Dios. Por encima de las cosas de Dios. He conocido muchas personas. Miren lo que le pasó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés. Tenían su campo, su tierra de trabajo era el agua, era el mar. Lo dejaron todo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejar los trabajos por servir a Dios? Y aquí en los Estados Unidos, muchas personas pasan trabajando, no 7 horas, 8 horas, hasta 12 y 15 horas de trabajo, inclusive los domingos, solamente por agarrar dinero y por escudarse de no ir a la iglesia. Y cuando llega el domingo, si no trabaja, dice, es que estoy muy cansado. Si se cansa tanto, ¿por qué trabaja tanto? ¿Acaso usted es una máquina de trabajo? Pero hay miles de personas que se gastan la vida cuidando sus tierras, cuidando sus propiedades, buscando cosas materiales, pero por Cristo no quieren hacer ningún sacrificio. Ve a un retiro.
¿Cuántas personas llegan y llaman y que dicen, ay padre, quiero ir a la peregrinación? Vamos, pero es que yo trabajo. Pues no vaya, quédese trabajando, no viva la experiencia. Yo no voy a estar rogando a usted para que vaya. Es que ¿no le parece, padre, que cambie la fecha de la peregrinación? ¿No le parece, padre, que cambie la fecha del retiro? Se planifica, se planea, se busca el día y viene gente tan caralavada a decir que cambie las cosas para como le convenga, para como le parezca. ¿Quiénes somos nosotros para estar disponiendo del tiempo ya preparado para las cosas de Dios? El día que nos enfermamos, ese día dejamos la tierra. Conozco un señor, ahorita pronto lo visité, antes de venir para acá, murió muy rico, dueño de grandes cantidades de tierra. Muchísima tierra tenía, muchísimo dinero. Murió. ¿De qué le sirvió tanta tierra? Y me decían, aquí sembraban tanto. Y me llevaron a ver las máquinas y me llevaron a ver los instrumentos que utilizaba. Bastante. ¿De qué le sirvió tanta tierra? ¿De qué le sirvió tanta riqueza? De nada. Para las cosas de Dios no tenemos tiempo. Pero cuando necesitamos de Dios, ahí sí estamos llorando, ahí sí estamos fatigados, rogando y pidiéndole a Dios. Pero el día en que Dios necesita a nosotros, no le brindamos la mano, no le prestamos el tiempo. Dice la palabra de Dios, la tierra también hay que dejarla. Usted no es una máquina de trabajo. Usted también necesita un retiro. Usted también necesita un taller. Usted también necesita llenarse de Dios los domingos de ir a la misa. Usted también necesita de ir a una peregrinación. Usted también necesita de un paseo. Usted también necesita de un descanso. Por las cosas de Dios hay que hacerlo y por bien suyo hay que hacerlo. No todo en la vida es trabajo, 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 fatiga, 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 que a usted no le queda tiempo ni para respirar. Porque si usted se enferma, cae en una cama y ahí se muere. Porque si usted se enferma, usted nadie le va a cubrir la enfermedad. El trabajo buscan a otro trabajador y ahí lo colocan. En la tierra ahí colocan a otro. Pero a usted lo sustituyen, lo cambian. Y entonces andamos tan apegados a la tierra. Andamos tan apegados a las cosas materiales que no nos da tiempo para las espirituales. Oigan lo que viene. Junto con persecuciones. Nadie que haya dejado casa, familia, esposa, hijos, de todo, tierra, dejará de recibir en esta vida, junto con persecuciones, oigan. Y en el otro mundo, la vida eterna. Junto con persecuciones, va a recibir todas estas cosas. Léalo de nuevo del principio, óiganlo de nuevo para ver qué es lo que hay que dejar. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí, por Cristo y por el Evangelio, dejará de recibir. El que haya dejado por Cristo, por el Evangelio, nunca dejará de recibir, ¿qué? Los premios que va a tener. En esta vida, el 100% en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. En español, si usted deja todo por Cristo, va a recibir premios, pero eso sí, con persecuciones. ¿Saben quiénes son las personas más perseguidas? Las que sirven en la iglesia, las que sirven a Cristo. Miren, yo no sé si a usted le ha pasado, si usted es músico, lector, si usted sirve en la iglesia, a usted lo van a perseguir sus mismos familiares y lo van a criticar sus mismos familiares. Y dice la palabra de Dios que cuando uno deja las cosas del mundo por servir a Cristo, Cristo le devuelve las cosas materiales en el 100%. Pero eso sí, va a tener persecuciones. El día en que usted, lector, le vaya bien, lo van a criticar, lo van a señalar. ¿Por qué le va bien? Por servir a Cristo. Pero va a tener persecuciones. En español, si ustedes y yo decidimos servir a Cristo, nos van a hacer la vida imposible. Nos van a hacer la vida cuadritos. Nos van a perseguir de 1000 maneras.
Nos van a tirar piedras porque estamos dando frutos. La gente es muy envidiosa. No quieren ver ojos bonitos en cara ajena. Comenzando con los protestantes. Comenzando con los protestantes que van a decir barbaridades. Ustedes van a la parroquia mía y escuchan a los protestantes hablar del Padre. Y es una envidia, y son problemas y son dificultades. Ahorita estamos levantando una capilla, una iglesia, una casa cural, y lo que están diciendo es que ese padre construye porque hay mucha gente que lo ayuda. Ese se va por allá a viajar, ese se va por allá y trae muchas cosas y le dan, y empiezan a criticar y a señalar, comenzando por los protestantes, continuando por la familia y siguiendo por los mismos sacerdotes y católicos. Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Cuando ustedes y yo sirvamos a Cristo, las mujeres que son servidoras y van a leer allá en el altar, van a ser criticadas por cómo se visten, por cómo se pintan, por cómo se peinan, por lo que se colocan. Por las mujeres que no son capaces ni siquiera de pararse a leer. Para hablar de las mujeres valientes que se ponen a leer allá, son hábiles. Pero póngalas a leer usted a ver si lo van a hacer. ¿Sí? Los músicos que están cantando y cantan allá y de repente se les salió, se desafinaron, se salió un gallo, se les fue un instrumento, se perdieron de la música. Los otros músicos que están sentados en la banca lo van a criticar. ¿Pero por qué estos no cantaron? ¿Por qué si estos saben cantar no fueron a cantar? Van a perseguir a los que están trabajando. El monaguillo está sirviendo en el altar y va a ser criticado por aquellos niños que están. Pero mira el monaguillo cómo viene, pero mire cómo se viste, pero mire cómo habla. ¿Por qué su hijo no va a servir de monaguillo? A ver si es tan fácil, pues. Siempre vamos a criticar y a señalar a los que están siendo visibles en la iglesia. Si usted no hace nada, a usted no le tiran ni una flor. Pero si usted hace algo, le van a lanzar piedras y piedras y piedras. Por eso dice Jesús, va a recibir premios junto con persecuciones. ¿Sí? Es que yo he recibido llamadas de personas que llaman para insultarme, que llaman para decirme peste y para decirme tonterías. Es que usted, padre, lo vive con puros ricos. Es que usted, padre, lo vive con puro paseo. Es que usted, padre, lo vive construyendo iglesias bonitas. Es que usted, padre, lo vive en esto, lo vive en aquello. Es que usted, padre, yo no sé qué. Luego dio una señora criticándome, me decía, padre, es que usted tiene un celular muy bonito. Ni siquiera yo, que trabajo tanto, tengo un celular. Yo le digo, pues sí, señora, me lo regalaron. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y lo utilizo para la predicación. Y es bien bonito y sirve bastante. Y lo utilizo para predicar. Otro por allá llega, padre, pero es que usted tiene unos micrófonos de última, y se los muestro. Un micrófono que me regalaron, mire, que tienen imanes. Y usted llega y se lo coloca, ya no es así, sino que usted llega y se lo coloca por aquí, yo no sé cómo, y esto pega, amigo, a mí. Usted lo pega aquí y ya ni se ve. Es que usted tiene unos micrófonos que ni siquiera yo no sé quién los tiene. ¿Y para qué le sirve tanto lujo? Sí, para la predicación, envidioso, sinvergüenza. Junto con persecuciones. El que sirve a Dios va a ser objeto de crítica. Por eso cuando usted escucha un chisme, escucha una calumnia, escuche que alguien señala, que alguien apunta a un predicador, a alguien que está sirviendo, sepa que el Evangelio ya dijo que esa persona va a ser criticada, va a ser perseguida, va a ser señalada. Miren, cuando uno es sacerdote, es predicador, cuando llega a cualquier lugar la gente lo mira desde la punta de la cabeza hasta la punta del zapato. Padre, ¿y usted por qué se corta el pelo así? Padre, ¿y usted por qué no se corta la barba? Padre, ¿y usted qué hace con esa sudadera? ¿Y usted qué hace con ese par de zapatos? ¿Y usted qué hace con ese reloj? ¿Y usted qué hace en ese carro? ¿Usted qué hace? Junto con persecuciones. ¿Lo dice Jesús? Ahora, ¿es usted parte de los perseguidos o es parte de los perseguidores? ¿Dónde se coloca usted? ¿De los que sirven en la iglesia y eres perseguido? ¿O de los que está en la iglesia y le gusta perseguir y hablar pamplinadas y pestes de los que estamos sirviendo a las cosas de Dios? ¿Cómo la ve? Junto con persecuciones. Ese va a ser el premio. Todo lo que han dejado será premio. Miren, usted sabe, padre, llega a mí, ¿usted sabe para dónde va? No, no sé para dónde voy. ¿Usted sabe quién lo va a recibir? No sé. Pero el Evangelio dice que si usted deja su casa y se va a predicar, va a recibir una casa.
Que si usted deja su familia y se va a predicar, va a recibir una familia. Que si usted deja su trabajo y va a predicar, va a recibir un trabajo. Y que si usted deja todo lo suyo por ir a predicar, va a recibir premios. Y me ha pasado y me ha sucedido y lo he vivido. Dejar todo en mi casa por venirme a predicar, Dios no me ha desamparado. Siempre hay alguien que me dice, tome padre para que tome un fresco, venga padre para que se acueste a dormir, tome padre para un par de zapatos, tome padre para que se vista, tome una ropita, tome esto. Dice la palabra de Dios que en esta vida el que sirve a Cristo va a recibir de todo, pero eso sí, con persecuciones. Oigan, luego, y en el otro mundo, cuando ya yo no esté, cuando ya me muera, la vida eterna. cuando ya me muera, La vida eterna. el premio de la otra vida va a ser la salvación, la vida eterna para toda la vida. El premio aquí van a ser todo lo que usted haya dejado por seguir a Cristo, Dios se lo va a recompensar a su manera, con persecuciones. Pero cuando ya se muera, por haber servido a Dios, por haber seguido a Cristo, va a recibir la vida eterna. Oigan. Y muchos. Muchos, no pocos, muchísimos en la iglesia, muchísimos. ¿Qué? Que ahora son los primeros. Que tienen de todo, que son los primeros, que tienen comodidades, que tienen confort, que no sirvieron nunca a Dios, son los primeros en todo, pagan para ser los primeros, para estar cómodos. Muchos que son los primeros Serán los últimos. ¿Se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón? ¿Se acuerdan? Así va a ser. El rico Epulón era el primero en todo. ¿Qué le pasó al rico Epulón cuando se murió? Para el infierno. Pasó de último. ¿Qué le pasó al pobre Lázaro? Oiga. Y muchos que ahora son los últimos. El pobre Lázaro era el último en todo. Comía las migajas, que se saciaba de lo que caía de la mesa del rico, las poquiticas cosas que caían. Era el último. Muchos que son los últimos serán los primeros. Cuando murió fue llevado al seno de Abraham y pasó a ser el primero. De manera que hoy la palabra de Dios nos enseña que hay que seguir a Cristo, que hay que servirlo con sincero corazón y empezar a ser los primeros, no en las cosas de la tierra, en las cosas de Dios. Yo no sé si usted sea primero, yo no sé si usted sea segundo, yo no sé si usted esté sirviendo al Señor. Lo que sí le invito en este día a que ustedes y yo podamos servir a Jesucristo para tener los premios de la vida eterna y poder obtener las bendiciones que el Señor nos regala. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.